La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 4. El pecado en la iglesia. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos a Más de tu Palabra, hoy con el episodio número 4, titulado El pecado en la iglesia. Un tema bastante profundo que hoy lo vamos a abordar y que estoy segura que usted en su casa lo estudió y que tiene muchas preguntas. Así que aproveche el chat de la transmisión y pueda colocar allí las preguntas de su estudio personal. Yo creo que es interesante, pastor, que usted después de esta grabación, usted le eche una miradita en los comentarios y pueda responder uno a uno. También quiero saludarte donde quiera que estés, pedirte que por favor te regales un like. Vamos en la lección número 4. Que comparta la transmisión. Y que comparta la transmisión y nos regales un like, es importante porque estos mensajes, pastor, de estas cartas de los Corintios está muy actual. Entonces, tal vez hay alguien que usted conoce y que necesita escuchar este mensaje. Pastor, antes de comenzar, Pablo se encuentra con un problema bastante serio en la iglesia de Corinto y es lo que hoy vamos a explicar. Y que tiene que ver mucho con lo que es el estilo de vida que llevaban los corintios, que era abiertamente pecaminoso. Eso es lo que vamos a abordar hoy. Así que vamos a orar para comenzar este tema. Amadísimo Padre Celestial, en esta hora te pedimos tu dirección, tu sabiduría y la unción de tu Santo Espíritu para abordar este tema que tenía la iglesia, el problema que tenía la iglesia de Corintio y que tal vez hoy muchas iglesias se ven reflejadas. Ayúdanos a entenderlo y que a partir de hoy podamos poner en práctica lo que hoy vamos a aprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, esta lección, familia, va a estar enfocada en los capítulos 5 y 6 de la primera carta de los Corintios. Había un problema bastante grande que tenía la iglesia de los Corintios. Y yo quiero empezar de una vez leyendo el versículo. Perdón, Eileen, antes que tú leas el versículo. La lección de esta semana abarca también el capítulo 7, pero es muy probable que por razones de tiempo no lleguemos al capítulo 7. Quizás al final te pueda comentar un poquito de lo que trata el capítulo 7. Pero estos tres capítulos, 5, 6 y 7, contienen al menos 4 situaciones distintas o 4 problemáticas que van encadenadas. Y vamos a comenzar lo que vimos en la primera lección al introducir la carta a los Corintios. Pablo ahora va a empezar a disparar contra todos los problemas. Y cuando usted empiece a ver estos capítulos, lo que pasaba en Corinto, uno a veces se asusta. Pero como tú dijiste ahorita, tenemos iglesias donde quizás pasan hoy cosas peores. Vamos a ver varios de los problemas que ve en Corinto y cómo la solución que Pablo da a esos problemas nos ayuda hoy a entender cómo debemos vivir y cómo la iglesia debe responder ante distintos tipos de situaciones similares quizás, o por lo menos análogas que experimentamos hoy en día. Así que tómase un tiempo, si no lo ha podido leer, si usted está viendo este programa y no ha podido leer los capítulos 5, 6 y 7 de 1 Corintios, hágalo. Hágalo después de este programa o póngale un pausa a este programa y léalo, porque allí describe Pablo cuáles eran realmente esos problemas. Y vamos a comenzar con el primero. Yo quiero leer 1 Corintios capítulo 5, dice, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Párate ahí, perdón. Antes de que tú vayas al problema. Ajá. La palabra que se usa en griego aquí para fornicación es la palabra griega porneia, de donde viene en nuestro español la palabra pornografía. Entonces, grafía es escrita o en este caso visual, pero porneia es cualquier tipo de conducta sexual indebida, ¿ok? Entonces, el hecho de que esa palabrita griega con la que Pablo abre el capítulo dé paso a una palabra tan utilizada hoy en día y tan consumida a un vicio tan consumido y tan extendido hoy en día como lo es pues lo que mencioné allí, nos da a entender que no estamos leyendo solamente un episodio del pasado, sino principios y temas que bien pueden reflejarse hoy en día en nuestra sociedad y en nuestras iglesias. Así es. Así que Pablo continúa, o sea, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación
cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pastor, el problema era tan grande que los gentiles eran los no creyentes. Para los gentiles eso era algo, wow, no se dice, pero para ellos era algo tan común. Muy bien. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Bueno, Pablo dice así claramente que hay una persona, no se dice el nombre, no se menciona el nombre de la persona, pero parece que los corintios sabían de qué se trataba. Y esta persona estaba conviviendo con la esposa de su padre. El hecho de que se mencione la esposa de su padre da a entender que posiblemente sea su madrastra y no su madre biológica. Pero de todas maneras, era un caso escandaloso. Era muy escandaloso porque en la cultura greco-romana el adulterio estaba penado, estaba prohibido. O sea, había promiscuidad, era una sociedad sumamente promiscua, sumamente liberal en términos de sexualidad, pero el matrimonio como institución legal estaba bien protegida. O sea, el adulterio se veía mal porque se consideraba un robo contra el hombre casado. O sea, como usted estaba casado con su esposa y yo iba y tomaba a su mujer, yo le estaba robando a usted algo que era su propiedad. O sea, ni siquiera los gentiles, ni siquiera los paganos que tenían otro tipo de libertinaje sexual se sentían cómodos con el adulterio. Y ahí es donde está el problema. El problema para Pablo no es la situación en sí. Es el hecho de que era algo tan escandaloso que ni los paganos se atrevían a hacerlo. Y sigue leyendo en el versículo... No, sí, dice... Versículo 2. Y vosotros, o sea, la iglesia de Corintio, estáis envanecidos. Sigue. No debierais... No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ok. Voy a comenzar explicándote esto. El problema que Pablo está abordando en 1 Corintios capítulo 5 no era solamente la situación que había con el hermano que tenía la mujer de su padre. El problema para Pablo era que la iglesia está bien diferente. O sea, Pablo está... Okay, mira cómo va escalando la situación. Pablo dice, ustedes tienen un caso tan escandaloso que ni los gentiles se atreven. O sea, es algo tan escandaloso que ni los paganos se atreven a cometer ese acto. Y ustedes, en vez de estar escandalizados como los paganos, están envanecidos. O sea, la iglesia está en peor condición espiritual, incluso que los gentiles. Porque un gentil, dice Pablo, un pagano, se escandalizaría ante tal situación. Ustedes, como que no es nada. Entonces, aunque Pablo a continuación va a lidiar y va a dar instrucciones con el hermano que está teniendo el problema, Pablo al mismo tiempo comienza diciéndole a la iglesia, ustedes no pueden estar normales ante semejante tipo de situación. O sea, Pablo primero arremete contra la iglesia porque no se siente apesadumbrada, porque no se siente... No lo lamenta. Dice, no lo lamenta, porque no lamenta la situación. O sea, aunque Pablo va a tratar con este problema del hermano, Pablo primero dice, la iglesia está en problemas cuando no lamenta este tipo de situaciones. Y aquí voy a comenzar. Para nosotros es muy fácil como iglesia correr a aplicar disciplina cuando un caso que amerita disciplina pues acontece. Cuando hay un hermano que comete algún tipo de falta de índole moral, de índole sexual. Pero fíjate que Pablo está también preocupado por la actitud de la iglesia. Ellos están tolerando ese pecado. Y yo me iría a un pasito más allá. No es solamente la tolerancia lo que merece el reproche apostólico. Es también, y yo incluiría ahí también, esa rapidez a disciplinar sin lamentar, sin que te duela. O sea, Pablo dice, ustedes debieran lamentar, ustedes debieran estar apesadumbrados. La palabra griega que Pablo usa aquí es de luto. Ustedes debieran estar enlutados por lo que está pasando. Entonces, no es solamente la tolerancia y la negligencia, es también muchas veces la disciplina sin luto, sin esa pesadez de espíritu que debiera caracterizar en la iglesia cuando un hermano comete un problema, cuando un hermano comete una falta. ¿Está bien? Exactamente. Y ahí es donde los creyentes, o sea, realmente llegamos a cometer ese error actualmente, la indiferencia espiritual que muchas veces, viendo lo que sucede en nuestra iglesia, a veces nos envanecemos también, pastor, lo tomamos tan a la ligera. De hecho, los corintios estaban envanecidos, dice Pablo, o sea, estaban orgullosos. ¡Wow! Miren lo abiertos que somos en esta iglesia, que aquí usted puede hacer de eso y no pasa nada.
muchas veces nosotros, y yo quizás como pastor o como líder de iglesia, corremos ese riesgo Sí. en pro de una mente, supuestamente una mente abierta y un cristianismo inclusivo y aquí no juzgamos a nadie. A ver, malinterpretamos mucho la expresión, ven como tú estás. Es verdad, ven como tú estás, pero no te quedes como estás. O sea, vimos en la primera lección que Dios nos llama a ser santos. Hemos sido llamados y santificados, apartados. Es la idea de algo que está haciendo, de algo que es santificado. Yo no puedo como iglesia, o sea, yo como iglesia yo debo recibir a todo el mundo como está. Pero como pueblo de Dios, si tú vienes como estás y te quedas como estás, yo estoy fallando como pueblo de Dios. Porque la obra del evangelio no es solamente perdonarte tus pecados, es también reformar tu vida de manera más cercana, llevarte lo más cercano al ideal divino, al ideal de Dios, al estado antes de la caída. En este mundo no se va a poder, pero es lo más cercano. Bueno, o sea, ser cristiano no es solamente aceptar a Jesús como Salvador, también incluye aceptarlo como Señor de mi vida. Y vamos a ver en el capítulo 6 esa idea de Jesús como Señor de mi vida. O sea, yo no puedo aceptar a Jesús y seguir viviendo de la misma manera. Esta iglesia estaba orgullosa. Mira cómo este hermano actúa y nosotros aquí no, es que aquí no juzgamos a nadie. Y la gracia. Y la gracia. Y Pablo dice, no, pero ustedes están mal. Porque entonces, hablando de gracia, han perdido la sensibilidad y ya el pecado no les molesta. Creyéndose que están haciendo un bien, están cometiendo un mal. Y es un llamado también para la iglesia moderna, para la iglesia del siglo XXI, donde sí, debemos ser una comunidad de creyentes de fe inclusiva, donde la gente pueda venir, sentirse cómoda en nuestros bancos y escuchar del amor de Jesús. Pero al mismo tiempo, la iglesia es un hospital donde los pecadores estamos siendo transformados por esa misma gracia en personas que Pablo llama santificados, apartados. No, que pastor, y que no podemos olvidar que la iglesia existe para edificar a sus miembros, edificarlos, ¿verdad? Es correcto. Ahora, vamos a ver cómo Pablo continúa abordando. ¿Cuál es el proceso que Pablo da? Sí, seguimos leyendo el versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy bien. ¿Cómo es eso? Cuéntame eso, desarróllanos ese proceso para arreglar. Bueno, a ver, a veces cuando uno encuentra frases quizás que pueden ser un poquito conflictivas, un poquito difíciles de interpretar, uno se preocupa. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa entregar una persona a Satanás para que el cuerpo sea destruido, pero que el espíritu se salve? Bueno, léeme el versículo anterior, léeme el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros. Ellos. ¿Cómo es? En el nombre de Jesucristo, dice, ¿verdad? Reunidos y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Con el poder. Fíjate que Jesús aparece 2 veces. Sí. Reúnanse en el nombre de Jesucristo con el poder de Jesucristo. Cuando se habla de entregar una persona a Satanás, fíjate que Pablo está hablando aquí de expulsar a una persona. Pablo lo menciona al principio y termina el capítulo. El tal sea expulsado. ¿Cómo termina el capítulo 5? Termina porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, Pablo está hablando de quitar a una persona, sacarlo de la iglesia. La pregunta es, ¿por qué sacar a una persona de la iglesia? En este caso, Pablo dice que equivale a entregarlo a Satanás. Bueno, hay un caso en Timoteo donde Pablo también dice, entregué a fulano a Satanás para que no aprenda a blasfemar. Es muy posible que entregar a una persona a Satanás sea lo contrario a lo que enseña el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Reúnanse en el nombre de Jesucristo y con el poder de Jesucristo. O sea, entregar a alguien a Satanás es no permitir que esa persona disfrute de reunirse en el nombre de Jesucristo y con el poder de Jesucristo. Es excluir a una persona de la comunidad de creyentes. Es como lo que podríamos decir hoy día, la disciplina. En el proceso del manual de iglesia. Claro que sí. Es un proceso de disciplina eclesiástica. Lo que Pablo aquí está usando una expresión espiritual
para ilustrar un proceso eclesiástico. O sea, Pablo dice, cuando usted es expulsado de la iglesia, ya usted no puede reunirse con nosotros en el nombre de Jesucristo y con el poder de Jesucristo. O sea, en vez de ver en entregarlo a Satanás, en vez de ver algo como que yo lo estoy mandando para donde el diablo, quizás y hoy en día usamos esa expresión quizás para maldecir a una persona, mandarlo al diablo, es lo que se usa muchas veces. No se refiere a eso, se refiere simplemente a excluirlo, dice, excluirlo de la comunidad de creyentes, de los beneficios espirituales de reunirse en el nombre de Jesús y con el poder de Jesús. Ahora bien. Sí, explica un poquito más eso, porque tal vez pudiésemos pensar, bueno, entonces le aplicamos la disciplina a un nivel práctico y que esa persona no vuelva más a la iglesia. ¿O es que no, cuando dices que no continúe beneficiando con los beneficios, ¿a qué te refieres? Muy bien, ahí viene el detalle, ok. La expresión entregar a alguien a Satanás puede significar eso, excluirlo de esa comunidad de creyentes donde cada uno busca el bien del otro, donde buscamos animarnos, donde buscamos amarnos unos a otros. O sea, ya usted no pertenece a esta comunidad. Pero no solamente Pablo habla de entregarlo a Satanás. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás. Para destrucción de la carne. Sigue. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjate, y voy a volver a eso más adelante, pero fíjate que el objetivo de entregarlo a Satanás es que el espíritu se salve. Entonces, aquí yo no puedo ver a un Pablo o a una iglesia enojada buscando hacerle daño a una persona. Todo lo que yo veo aquí que resulta conflictivo, entregar a Satanás y destrucción de la carne, debe verse bajo dos lentes, reunidos en el nombre de Jesucristo, con el poder de Jesucristo, y para que el espíritu sea salvo. O sea, lo que Pablo está haciendo aquí tiene un objetivo salvífico, tiene un objetivo el objetivo de salvar a la persona. La expresión para destrucción de la carne, que es un poquito problemática porque Pablo no explica qué significa eso, es muy probable, dicen los comentaristas y el comentario bíblico Andrews, que se refiere a que dejar que la persona coseche lo que ha sembrado. O sea, déjenlo que experimente el resultado de sus propias acciones. Y me llama la atención el final del versículo 5, porque Pablo dice, para que el espíritu sea salvo. O sea, lo que la iglesia debe hacer con esta persona, expulsarlo, vamos a ver más adelante, no juntarse con él, no sentarse con él, no comer con él, no compartir con esa persona, tiene el objetivo de que la persona se salve. Restauración. Restauración. Y esto es un detalle que a veces lo sabemos, pero no lo recordamos a la hora de ponerlo en práctica. El objetivo de la disciplina eclesiástica es salvar a la persona. Nunca es condenar a nadie, nunca es señalarlo, juzgarlo. Nunca es empujar a alguien a la perdición, ni marcarlo de por vida, es salvarlo. El objetivo de expulsar a una persona de la iglesia es que cuando la persona se vea fuera de la iglesia, se vea fuera de la comunidad, se vea fuera del amor cristiano, diga, oye, pero ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué error yo cometí? Tengo que volver. Si al aplicar la disciplina, la persona dice, pues me voy y se lo pierden ellos, algo hicimos mal nosotros como al aplicar la disciplina. El objetivo de la disciplina es salvar a la persona. Y me ha tocado casos como pastor que he tenido que aplicar disciplinas y siempre recuerdo al menos uno de los casos donde la persona regresó a la iglesia y todavía al día de hoy lo conversamos y me lo agradece. Agradece que yo le haya como pastor aplicado la disciplina eclesiástica, porque el objetivo de la iglesia y de la disciplina es redentor, es salvar a la persona. Ahora bien, me encanta cómo los versículos después, Pablo usa una metáfora como para ilustrar qué es lo que sucede en esa disciplina, porque dice así en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es como lo que usted está explicando, pero ya Pablo lo está explicando como una metáfora. Si no disciplinamos, esa levadura va a leudar, digamos, todo el pueblo de la iglesia. Pone en riesgo toda la iglesia. Es correcto. Y luego de ese versículo, luego de ese pasaje, Pablo entonces empieza a decir, y esto suena un poquito fuerte, dice, no se junten con esa persona, con el hermano que están poniendo bajo disciplina. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En la sociedad grecorromana, en Corinto,
sentarse con una persona, compartir con una persona, era una señal pública de que yo apruebo lo que esa persona está haciendo con su vida. Entonces, la razón por la que Pablo dice que con esa persona no hay ni siquiera que juntarse, no es de que ahora siempre, cada vez que alguien comete una falta, hay que ponerle una X. Ponerle una X. No. Es procura de que la gente sepa que tú no estás de acuerdo con esa conducta. En Corinto, en el año 55 después de Cristo, eso implicaba no juntarse con la persona, porque la gente sabía que sentarse con una persona era aprobar las acciones de esa persona. Por eso Pablo dice más adelante en el capítulo 5, yo no estoy diciendo que dejen de juntarse con todos los pecadores, porque en ese caso habría que salir del mundo. El problema es con esa persona que es miembro de la iglesia y está actuando de esa manera para que él y la sociedad sepan que la iglesia no está de acuerdo con ese tipo de conducta. Y luego Pablo dice, al final, termina el capítulo 5, saquen a ese hermano de la iglesia. Pastor, y otra cosa interesante, además de no aprobar, es que yo leí una vez en un libro, no recuerdo dónde le vi, que si te juntas con 4 borrachos, tú terminarás siendo el quinto. Pero si te juntas con 4 sabios, tú terminarás siendo el quinto sabio. Muy buen pasaje. Exactamente. Y también en mi tierra hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que no solamente estar con este tipo de personas, no estoy diciendo que uno no lo vaya a saludar, no lo vaya a querer, no lo vaya a llamar, pero seguir en la misma tónica como que si él no hubiese hecho nada, además de aprobarlo, también corres el riesgo de dejarte, digamos, influenciar por sus pensamientos. Es lo que le decía al principio. Si tú quieres estar con 5 personas de una manera que piensa distinta de ti, tú vas a terminar siendo la 6ª persona que hace lo mismo. Porque uno es realmente, bueno, leí algo así. Tú eres como el reflejo de tus 5 mejores amigos. Es correcto. Así que también es una manera también de que Pablo estaba procurando darnos estos consejos para nosotros resguardarnos nuestra integridad. Correcto. Vamos al capítulo 6, porque yo veo que el tiempo está avanzando y no quiero dejar de mencionar por lo menos el caso que aparece, o los casos, si nos da el tiempo, que aparecen en el capítulo 6. Pablo luego va a hablar ahora de otro problema. Algunas personas creen que el caso de los tribunales del capítulo 6 es el mismo del capítulo 5, pero hay una evidencia de que no lo es, y vamos a verlo ahora más adelante. En el capítulo 6 ahora, Pablo trata al principio del capítulo 6 de otro tema, y me gustaría tratarlo en este repaso para que usted y yo lo podamos tener claro. ¿De qué trata Daylin el capítulo 6, la primera parte del capítulo 6? Bueno, empieza con serie de preguntas, las voy a leer, pero parafraseando, parece que entre los mismos hermanos están llevándose a juicios, a tribunales. Dice así, versículo 1, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Muy bien. Pablo aquí está lidiando ahora con un tema de pleitos entre hermanos ante tribunales humanos. Civiles. Vamos a llamarles civiles, porque todos los tribunales aquí en esta tierra son humanos. Surge la pregunta, bueno, ¿y este juicio es el mismo del capítulo anterior? No, no lo es. Los versículos 6 y 7, ¿puedes leerme los versículos 7 y 8, perdón, por favor? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Okay. Defraudados. El problema que se está tratando aquí no es el problema de incesto que aparece en el capítulo 5. Es un problema de un hermano que había defraudado a otro. Lo había engañado en los negocios. Y el hermano B, el que es defraudado, llevó al hermano A a los tribunales. Y yo quiero poner claro aquí qué es lo que está pasando para que tengamos una idea de cómo proceder. Aquí Pablo no está diciendo que la iglesia es el árbitro en infracciones de tráfico, en temas de divorcio, de manutención de niños, de asesinato, de robo. No es lo que está pasando aquí. De hecho, si usted lee Romanos capítulo 13, Pablo dice que hay tribunales y que hay que obedecer a los magistrados. O sea, Pablo no es una persona, no es un apóstol que está en contra de que usted vaya y resuelva las cosas de la forma legal. El problema aquí es que era un problema de naturaleza interna que se está ventilando de forma externa. O sea, Pablo está diciendo, este caso
ustedes debieran resolverlo entre ustedes. Hay situaciones de la iglesia que deben manejarse dentro de la iglesia. Por eso, el manual de la iglesia desaconseja ir a los tribunales o buscar arbitraje en temas eclesiásticos, en temas de la iglesia. Ya si usted tiene un problema que va con las leyes del país, usted debe ventilarlo en un tribunal porque es el organismo que existe para eso. Aquí de lo que Pablo está hablando es de un problema interno de la iglesia. Entonces, Pablo dice, ¿por qué tiene que ser el de afuera el que juzgue las cosas de la iglesia? Sí. Ustedes debieran ser lo suficientemente maduros. Incluso dice hablando en el versículo, Creo que es 7, el 8. 3 y 4, sí, y así, habla de los de hermanos en menos estima. O sea, incluso el miembro más pequeño debiera ser capaz de emitir un juicio en esta cosa. Y entonces Pablo ahora aquí empieza a decir, pero es que si la iglesia juzgará a los ángeles, y aquí Pablo alude, por supuesto, al milenio, Apocalipsis capítulo 20, ¿cómo no pueden ustedes juzgar estas cosas pequeñas? O sea, la iglesia es un lugar donde debe haber discernimiento. Pablo aquí está animándonos a que las cosas internas de la iglesia se resuelvan de forma interna, no sacar, como decimos en mi país, los trapitos sucios al sol. Temas de nombramientos, de pleitos entre hermanos, debieran resolverse dentro de la iglesia, no ventilarse fuera. Es lo que Pablo está con lo que Pablo está lidiando aquí en el capítulo 6, en la primera parte. Pastor, pero a nivel práctico, ¿qué pudiera hacer nuestro para ir cerrando? A nivel práctico, ¿cómo pudieran los hermanos, al encontrarse con esta situación, a dónde debe acudir en vez de estar tal vez hablando entre los pasillos? ¿Cómo será el medio a nivel, usted que ha sido pastor de iglesia, llevarlo de manera tal que no salga a juicios civiles? Debe manejarse con la mayor discreción posible. Por lo general, como es el caso aquí, que hay un pleito entre un hermano y otro, pues Mateo capítulo 18 presenta el procedimiento cristiano. Bueno, usted tiene un problema con un hermano, acérquese al hermano y trate de resolver el problema. No se puede, entonces busque, dice 2 o 3 testigos, ancianos, es la expresión que usa Jesús en Mateo 18. No se puede, entonces ante toda la iglesia. Yo sé que suena un poquito extraño en el pleno 2026 decirle a la gente que la iglesia debe estar resolviéndote ese tipo de problemas, pero nota que la naturaleza de la que se trata es de índole eclesiástica. Entonces, no estamos diciendo que usted no deba ir a un tribunal cuando lo amerite el caso, pero la iglesia debe ser un lugar donde no se deben estar tratando. No podemos tener entre hermanos ese tipo de pleitos, porque eso fragmenta la unidad de la iglesia. Un hermano y otro, vamos a un tribunal porque no nos ponemos de acuerdo por tal o cual cosa. Sí. O vamos a un programa de televisión donde hay una especie de arbitraje, estilo Doctor Apolo o cualquier programa que usted conozca en su país. Es lo que se usa hoy en día como a manera de árbitros. Pablo dice, no, la iglesia no está para eso. Resuelvan esos problemas entre ustedes ahí de manera interna, porque damos un mal testimonio como iglesia cuando ventilamos esos problemas fuera de la iglesia. Así es, gracias, pastor. Los problemas que tenía Corintio, pues realmente parecieran que hoy día también están en nuestras propias iglesias, pero a través de este repaso y los que vienen, pues Pablo a través de sus cartas nos ayuda a cómo nosotros podemos abordarlo. Pastor, palabras finales y consejos finales para terminar esta lección. Nos faltó la mitad de la lección, es bueno que ustedes sepan. El resto del capítulo 6 trata un problema moral que había en Corinto también, de hermanos que visitaban el prostíbulo de forma frecuente, local. Y solo quiero mencionar sobre esto porque no quiero dejar pasar la oportunidad. Pablo hace una pregunta. ¿No saben ustedes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pablo dice, usted no se pertenece, usted le pertenece a Cristo. Hoy en día es muy común, no voy a desarrollar todo el capítulo 6, pero sí mencionarlo. Hoy en día es muy común encontrar personas decir, mi cuerpo es mío, yo hago lo que yo quiero, yo soy mío, este es mi cuerpo. Pablo dice, no señor, ese no es su cuerpo. Usted es parte de un cuerpo mayor que es el cuerpo de Cristo, usted le pertenece al Señor. Qué bonito fuera que yo me viera a mí mismo no como alguien que me pertenezco a mí, sino que le pertenezco al Señor. Hoy en día es muy común que hablemos de que mi tiempo le pertenece a Dios, de que mi dinero le pertenece a Dios, de que mis talentos... Pablo dice, sí, tu cuerpo también, tu vida, tú le perteneces al Señor. Y pues es el argumento que Pablo usa para decir que usted no puede tomar el cuerpo de Cristo y unirlo a una prostituta, por ejemplo. No, usted le pertenece al Señor. La salvación, el evangelio, no solamente es de índole espiritual, también abarca el aspecto físico.
Tu cuerpo le pertenece a Cristo. Y el capítulo 7, ya para no dejar con la incógnita, son instrucciones generales, tanto en cuanto al matrimonio, a la separación y a la soltería. Léelo y ahí Pablo pues da su parecer y su consejo a una pregunta concreta que la iglesia le mandó por escrito a Pablo, vimos en la primera lección. Palabras finales. En la iglesia siempre va a haber problemas, sí, de toda índole, de distintos tipos de situación. Y es nuestro trabajo como cuerpo cristiano mantenernos unidos y aferrados al Señor. Fíjate que Pablo en el capítulo 5, al tratar ese tema tan delicado, Pablo dice, reúnanse en el nombre de Jesucristo con el poder de Jesucristo. Mientras la iglesia esté unida a Jesucristo y cuente con el poder de Jesucristo, podrá hacer frente a cualquier circunstancia, a cualquier desafío que enfrentemos. Así que mi llamado es a que tu iglesia se mantenga unida a Jesucristo y recibiendo el poder de Jesucristo. Amén. Una oración final para terminar el programa, Pastor. Gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu iglesia, porque nos has dado la capacidad de lidiar con situaciones menos que deseables, pero nos has prometido estar con nosotros al atravesar ese tipo de procesos. Amén. Te pedimos ahora que nos acompañes y que seas con cada persona que ha estado con nosotros en este repaso. En el nombre de Jesús. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.